era una de las personas favoritas de muchos en el mundo y es por eso que vamos a enlazarnos vía Zoom con el profesor Ramiro Escobar, internacionalista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ramiro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Pilar? Un gusto estar acá contigo en el programa y un saludo a los televidentes. Bueno, hemos estado recibiendo todo tipo de noticias durante el día desde que se conoció esta noticia. Un poco más para explicarle a nuestros televidentes, porque son realidades completamente distintas. ¿Cuál va a ser la línea de sucesión justamente al trono británico? Bueno, toca ascender al trono al príncipe Carlos, ¿no? Ya es Ujú, prácticamente el rey ujú. Carlos. Eso es lo que corresponde. Aun cuando algunas personas han especulado en torno a la posibilidad de que él en un tiempo corto abdique y suba al trono William, ¿no? Pero lo que formalmente corresponde es que suba al trono el príncipe Carlos, que como es de conocimiento público, no es tan popular como la reina Isabel, ¿no? Una persona que ha tenido una serie de tormentas en su vida, desde amorosas, sociales, etcétera. La propia familia real británica las ha tenido, ¿no? Pero es lo que corresponde, y lo que creo que sí va a ocurrir es que va a cambiar el perfil de la monarquía británica, porque Isabel II era una reina de mucho peso, un personaje muy influyente e importante en el panorama mundial. Y creo que el príncipe Carlos no va, por lo menos de momento, a tener ese peso que tenía Isabel II, ¿no? Como ha dicho justamente Trudeau de Canadá, que tenía una gracia muy especial, pero también a la vez una resolución muy firme, sobre todo en tiempos difíciles. Claro, ella, fíjate con lo que ha tenido que lidiar, ¿no? Con, primero a nivel interno, con 15 primeros ministros británicos de los partidos dominantes del Reino Unido, que son el Partido Laborista y el Partido Conservador. Dicen que no tenía buenas relaciones con Margaret Thatcher, por ejemplo. Eh, ha tenido que lidiar con conflictos en los que se ha visto involucrado el Reino Unido, conflictos en el Medio Oriente, conflictos en, por ejemplo, la invasión a Irak, Ujú. ¿no? Donde Tony Blair, siendo el primer ministro, él decide aliarse con Estados Unidos e ir a atacar Irak. Y más recientemente, incluso en la guerra en Ucrania, ha tenido que lidiar con el Brexit, ¿no? Entonces, es impresionante cómo ha sobrevivido con una serenidad que parece de otro mundo, ¿no? Frente a tantas tormentas en su propia familia y a nivel político, ¿no? Y no recordamos ningún escándalo que la involucre directamente a ella. Sí, a parte de su familia, como tú sabes, ¿no? El príncipe Carlos, Lady Di, Camila Parker Bowles, el príncipe Andrés, ¿no? Cuestiones muy severas, ¿no? Muy terribles, pero ella siempre se mantuvo en su sitio y nunca perdió la serenidad, y eso creo que es algo que la ha distinguido a lo largo de su vida, porque difícilmente hay personajes políticos, que hay un personaje político, ojo, era jefa de Estado, no solo el Reino Unido, sino de 13 naciones más, ¿no? Entre ellas Canadá, ¿no? Australia, Nueva Zelanda. Entonces, personaje muy peculiar, y además que fue testigo de numerosos hechos históricos de gran relevancia que supo encarar con paciencia, serenidad, pero también con determinación. ¿Cómo va a ser la despedida? Bueno, todo está estipulado, todo está muy escrupulosamente planificado, está este plan puente de Londres, el Bridge Plan, y lo que se dice justamente, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Bueno, el funeral va a ser un funeral importante, tal vez uno de los más grandes funerales de este siglo, que relativamente todavía comienza. Y creo que lo que dije hace un momento tiene que ver con este funeral que se prepara y con la presencia de grandes personalidades del mundo en estas exequias de la reina Isabel, ¿no? Porque hay algo que es difícil de entender de pronto, y es que ella, a pesar de esta serenidad que yo escribía, tuvo desacuerdos, por ejemplo, con algunos primeros ministros británicos, ¿no? Digamos, un caso clásico es, ella tenía mucha amistad con Nelson Mandela, mientras que Margaret Thatcher no la tenía y más bien lo despreciaba, ¿no? Es decir, tuvo ese tipo de desacuerdos, lo que hace prever que su funeral va a reunir a personas de distinta procedencia que
estuvieron que no haya en alguna circunstancia de la vida. Alguien, por ejemplo, el presidente de Sudáfrica seguramente va a estar, ¿no? Algunos líderes de América Latina, el presidente Biden, ¿no? Entonces, esa actitud de ella a lo largo de la vida, de serenidad, Ujú. del poder, de un poder casi un mimo del Reino Unido, pero a la vez de saber estar en desacuerdo con algunas cosas y decirlo sutilmente, sugiere que ese funeral va a ser probablemente uno de los más convocantes de los últimos años, ¿no? Además, no estaba destinada a reinar y terminó estando 7 décadas, 70 años. Nada menos que 7 décadas, ¿no? Y entró muy joven, a los 21 años, ¿no? Ajá. Entonces, acordémonos que es una persona que, bueno, ella no era monarca todavía, porque ella asciende después, pero fue testigo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Fue testigo de los conflictos en Oriente Medio, de la invasión a Irak, ¿no? En todos esos momentos, ella estaba como jefe de Estado de uno de los países más influyentes del planeta, y además de la Mancomunidad de Naciones, que es una comunidad de 50 países que tienen algún vínculo histórico con la corona británica, y además es jefe de Estado, como comentaba, de otros países más, ¿no? Como Canadá, Australia, Belice, Nueva Zelanda, ¿no? Entonces está falleciendo, se está yendo de este mundo, no solo el jefe de Estado del Reino Unido, sino de varios países más, ¿no? Entonces ella es una persona sumamente peculiar. Contaban que hasta sus últimos días, probablemente hasta hace algunas semanas, incluso iba a firmar documentos en la Cámara de los Lores, ¿no? Porque ella los tenía que firmar, ella era la jefa de Estado, ella también tuvo un diálogo con Boris Johnson cuando renunció, hasta hace Ujú, poco, muy poco, ujú. ¿no? Ha sido una de Y las últimas recibió, actividades en el sí, Palacio de con Liz Escocia. Truss, la nueva primera ministra. Así Entonces, es. se está viendo uno de esos personajes que marcan época, Pilar, y como decía yo hace un rato, la corona británica ahora va a ser otra cosa sin ella, muy distinta, porque no va a tener una figura histórica de ese peso, Claro, ¿no? y se Y conoce pues creo que eso va a cambiar. Sí, que perdóname. Carlos justamente pues no tiene esa empatía, ¿no? No tiene esa empatía y por el contrario, ¿no? Ni la simpatía tampoco para muchos sectores, no solamente de su país, sino del mundo entero. Bueno, eso incluso tú lo preguntas en el Perú y la gente te va a decir, ni hablar, ¿no? El príncipe Carlos como rey, bueno, va a ocurrir así, ahí lo estamos viendo en pantalla, pero ya sabemos todas las tormentas que tuvo en su vida con Lady Di, con Camila Parker Bowles, el príncipe Andrés mezclado en un caso de abuso sexual incluso, uno de los escándalos de la corona británica, pero la reina ahí siempre en su sitio, ¿no? Ajá. Siempre en su sitio. Una cosa que sí se recuerda con alguna aspereza es cuando se casa el príncipe Harry con Meghan Markle, ¿no? Entonces hay una versión que sostiene que ella mostró distancia con Meghan porque tenía arrebatos o inclinaciones racistas, Ajá. algo de lo que incluso fue acusada públicamente, pero eso, digamos, no fue una tormenta enorme, pero fue una tormenta mediana, pero no hay la total certeza de que haya ocurrido, pero si aún se ocurrió, digamos que a mí me parece el racismo una cosa escandalosa que no debería ocurrir con ninguna persona, pero ni siquiera eso me dio su imagen de manera perdurable, ¿no? Ajá, y no solamente no me dio su imagen, sino tampoco hizo que hiciera declaraciones a los medios de comunicación, porque no ha hecho, Nunca dio una entrevista, nunca ha nunca. dado, pues claro. ¿Y por O qué sea, nunca lo dio? ¿Por el yo creo protocolo? que ¿Por ella era una consciente de su posición de papel, ¿no? ella? No, yo creo que ella era consciente de su papel y sabía que en una entrevista corría el riesgo, como le pasó a Lady Di, recordarás, Ujú. que da una entrevista y cuenta prácticamente, no sé si todas sus intimidades, pero varias de ellas, y esa entrevista es un terremoto, ¿no? Entonces la reina Isabel creo que era muy consciente de su papel no solo en el Reino Unido, sino en el mundo. Entonces dar una entrevista siempre para un hombre de poder o una mujer de poder es arriesgarse, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la llamó a ella a nunca declarar a la prensa en una entrevista concreta. Y se lo hizo, pero muy esporádicamente, y sabía que inevitablemente le iban a venir temas controvertidos, entonces ella prefirió mantenerse en su sitio, a pesar de que la corona incluso sufrió lo que en los años 90, lo que se llamó el annus horribilis, en un año en que pasó todo, no se separó el príncipe Carlos, hubo otros escándalos y había crisis económica, pero todo eso resistió la reina Isabel, ¿no? Es una cosa impresionante y creo que su renuencia
a dar entrevistas tenía que ver con eso, con la necesidad de marcar una figura que, ojo, en el Reino Unido, para la mayoría de la población, no para toda, ojo, hay personas que son antimonárquicas en el Reino Unido, significa también la identidad del país, ¿no? Incluso en Escocia, que quiso separarse del Reino Unido, porque, digamos, Escocia, incluso en el caso de que se hubiera separado del Reino Unido, iba a seguir reconociendo a la reina Isabel como jefe de Estado, fíjate tú, ¿no? Hasta ese nivel, ¿no? Entonces, creo que es una figura que da identidad al pueblo británico, a la mayoría por lo menos, ¿no? Y que tenía un peso histórico enorme que no va a ser, de momento, creo yo, reemplazado con otra persona en el Reino Unido ni en otra parte del mundo, ¿no? Y sobre el plan Puente de Londres, que te preguntaba, más detalles, fue un secreto guardado hasta hace algún tiempo. ¿Se ha ido develando algunos aspectos y puedes compartirlo con nuestros televidentes? La verdad no estoy muy al tanto de eso que se ha revelado, pero de hecho, cualquier personaje de este peso tiene ese tipo de sorpresas, ¿no? Ujú. Que solamente se revelan cuando el personaje ya no está, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando con ella, y probablemente en los próximos días salgan más cosas, ¿no? Claro, porque dice que No todo sabemos está escrito, ¿no? Estipulado. ¿Qué va a pasar en los exactamente, próximos? Son exactamente. 10 días, ¿no? Exactamente, eso es lo que suele ocurrir cuando se va a una figura histórica, pero en el caso del Reino Unido se afirma que hay una serie de cosas que van a comenzar a pasar estos días, ¿no? Que probablemente causen controversia, sorpresa en la comunidad británica y en la comunidad mundial, porque algo ha dejado escrito ya que probablemente cambie las coordenadas al interior de la Gran Bretaña y al interior y en el mundo, ¿no? En la escena mundial, porque hay una figura de mucho peso. Imagínate tú, una señora de más de 90 años yendo a firmar todavía documentos, todavía dando la confirmación Pero se de le lo veía que muy es un bien, primer ¿no? ministro. Solamente esa dificultad que tenía pues para caminar por lo que estaba usando en esa última presentación, este bastón, ¿no? Exactamente, ella estaba físicamente deteriorada, como es natural para la mayoría de personas de esa edad, pero en términos mentales estaba en sus cabales, ¿no? Ajá. Entonces no ha habido ningún rastro, por ejemplo, que ella tuviera Alzheimer, ¿no? O demencia senil, que la forzara a ya prácticamente pasar al retiro y solo esperar que el tiempo pase. No fue así, ¿no? Hasta el último prácticamente estuvo en actividad, ¿no? Y cuando uno revisa su vida, ¿no? A lo largo de su vida, de su larga vida, se va a encontrar con la Isabel joven, con la Isabel de edad madura y con la Isabel ya anciana, que siempre trata de ser cautelosa, ¿no? Ujú. Algunas de las cosas que se han sabido, por ejemplo, su desacuerdo con la distancia que tenía Margaret Thatcher con Nelson Mandela y con la necesidad de acabar con la apartheid en Sudáfrica, son cosas que fueron muy veladas, que ella nunca las dijo públicamente, que se supieron después por algunos periodistas, algunas revelaciones, eh, pero no del propio Palacio de Buckingham, sino de otras personas que conocían en el entorno, que pudieron contar algunas de estas cosas. Pero esa secretidad que de pronto vamos a vivir todavía unos días más hasta que se conozcan más cosas, es algo que marcó mucho su vida, ¿no? Entonces, Ujú. hemos sabido de los desacuerdos que ha tenido, pero no porque ella los haya dicho en un momento, sino porque algunas declaraciones o versiones por ejemplo, entiendo que ella, por ejemplo, tampoco estaba de acuerdo con la invasión a Irak, ¿no? ¿No? Y Tony Blair, siendo primer ministro, se va con George W. Bush y con José María Aznar, que era el presidente del gobierno español, deciden invadir Irak en contra de la ONU y ella estaba de acuerdo con eso. Y fíjate, Isabel, perdón, Pilar, dice Isabel, que se digo Isabel, Isabel II incluso tuvo que enfrentar vientos de modernidad para los cuales de pronto sí que no estaba preparada. Por ejemplo, la situación del matrimonio homosexual Ajá. en el Reino Unido, ¿no? Hasta la La pandemia apertura a también. la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, fíjate que, de qué época viene ella, donde eso ni siquiera se debatía, ¿no? Y sin embargo, no lo bloqueó, ¿no? Porque supongo yo que tenía un mínimo sentido de la realidad y de la modernidad y no hizo cuestión de Estado por ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y cómo las cosas iban evolucionando y ante diferentes escenarios también tiene que haber una evolución en su manera de gobernar, porque son 7 décadas, ¿no? Todos los hechos. Ahora, si te pregunto sobre 3 momentos que puedan, bueno, hay muchos más, pero 3 momentos que marcarían estos 70 años, ¿tú cuáles destacarías? Bueno, yo creo que un momento terrible fue
cuando empieza a haber problemas con el príncipe Carlos y Lady Di, ¿no? Ujú, Y la muerte de Lady Di, con quien también se afirma no tenía una relación muy estrecha, ¿no? ujú, Entonces, ella, antes de la muerte de Lady Di, ya se sabían los escándalos que había, las infidelidades, y ella en ese momento, por ejemplo, marcó una posición serena, ¿no? ajá. Nunca, quizás se enteraba de algunas cosas porque habían versiones de lo que ella sentía, la distancia que tenía con Lady Di, pero nunca tuvo una reacción destemplada frente al asunto, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, Al menos hacia en afuera, ¿no? España, claro, nada hacia afuera, entonces ese fue un momento que creo que ella soportó con mucho estoicismo, probablemente con mucha sabiduría. Luego, otro momento que a mí me parece clave es Nelson Mandela, ¿no? Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, ¿no? Va al Reino Unido y se pasea en un carro descubierto con la reina Isabel para cólera de Margaret Thatcher, que no soportaba a Mandela. Y, por ejemplo, ese fue un momento en el cual ella demostró autonomía frente a la primera ministra, sin hacer aspaviento, sin hacer escándalo, simplemente sin criticar a la primera ministra, porque no lo iba a hacer, ¿no? Pero simplemente paseándose en un carro cubierto con Nelson Mandela en una manera de decirle al pueblo británico y al mundo, miren, yo sí apoyo a este hombre, Claro, ¿no? y era Ese mucho de para mí, símbolos, ¿no? De ese tipo de cosas. exactamente, ese fue un momento clave. Y otro momento clave creo que también es cuando nacen los nietos, ¿no? El príncipe William, todos ellos, y ella se muestra eh, abierta y había signos de que esto iba a cambiar, ¿no? En el sentido de que en los últimos meses, o sea, ya por ejemplo el príncipe William y el propio príncipe Carlos empezaron a tener alguna más actividad pública y nunca se vio en ella, por ejemplo, una resistencia a dejar el poder. Si tú la comparas con otras personas que han muerto en el poder, digamos, Miguel Castro y otras personas más, no sé, por poner un ejemplo del barrio latinoamericano, Hugo Chávez, que no era para nada un rey, pero era un personaje de peso. O sea, nunca a ella se le notó, digamos, cierta resistencia a aceptar que su época ya estaba pasando, ¿no? Ujú. Siempre se mostró proclive a dejar que el tiempo cambie, que el tiempo evolucione. Y podríamos señalar que otro momento también, ese momento en el cual empieza a aceptar estos vientos de modernidad en el Reino Unido, esto que hemos conversado de la comunidad homosexual, no sé, ya, fíjate, es una señora pues que viene de hace más de 90 años, ¿no? De 70, 80 años, y probablemente eso no le entra en la cabeza, pero no hacer cuestión del Estado, por eso creo que también reveló uno de sus momentos de más serenidad y de más apertura, ¿no? Y también en la guerra, y estoy señalando más de tres, ¿no? Pero es muy interesante su vida, en la guerra de Irak, ¿no? No hizo ninguna declaración pública sobre eso, pero ¿no? Se mostró distante, no fue partidaria por lo que se supo de que se produjera, pero el primer ministro Tony Blair lo hizo de otra manera. Y otro momento que de pronto para nosotros sí es penoso, porque todos los personajes no son, siempre tienen su controversia, es la guerra de las Malvinas. En Ajá. la guerra de las Malvinas ella tampoco hizo ninguna declaración destemplada, ni guerrera, ni nada por el estilo, pero sí apoyó a Margaret Thatcher en la guerra de las Malvinas y no estaba en absoluto dispuesta a ceder, ¿no? Y ese fue un momento, si quieren, de distancia con América Latina, porque obviamente consideraba que esas islas estaban bajo la soberanía del Reino Unido, como hasta ahora se considera, ¿no? Y sin embargo tampoco tuvo malas experiencias pues eh, eh, con los argentinos en el nivel diplomático, ¿no? Siempre ella no se metía en eso. Ujú. Su verbo era cauto, quienes se compraban esos pleitos eran los primeros ministros, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Pero ese episodio, por ejemplo, de la Guerra de las Malvinas, sí, digamos, podríamos recordarlo con cierta eh, crítica y ingratitud, digamos, más que ingratitud, yo diría una posición no dura como la de Margaret Thatcher, fue francamente eh, áspera con Argentina. Ella no, pero sí apoyó la guerra de las Malvinas, porque era lo que le correspondía, ¿no? Era imposible imaginar una reina diciendo, bueno, hay que negociar con los argentinos. No Claro, iba a apoyar de todas maneras. Pero era otros episodios como imposible. la guerra en Irak, o la invasión en Irak, o lo de Nelson Mandela,
sí dio signos muy sutiles de que no estaba de acuerdo. Claro, tremendo reto, ¿no? Tremendo reto para Carlos III, definitivamente el nuevo rey. Así es, Se nuevo dice que rey, no mañana, sabemos por un cuánto día tiempo. después, o sea, mañana va a haber un mensaje, es lo que están señalando en las diferentes redes sociales como parte justamente de este plan Puente de Londres, entre otras actividades. Y hay algo que quizás que también hay que resaltar, Pilar, es que a pesar de que la corona británica había perdido facultades de poder en los últimos años, y eso es lo interesante, ¿no? Los reyes ahora tienen control constitucional, no pueden hacer todo lo que quieren, Ujú. ¿no? Hay una cierta prisión del poder, a pesar de que algunas personas sueñan con tener una vida cuerpo de rey, pero los reyes se ve hasta en la serie de Netflix que se llama The Crown, ¿no? Ella misma se ve ahí que no podía hacer todo lo que quería, Ujú. ¿no? A pesar de eso, ella ha tenido la peculiaridad de seguir teniendo influencia a pesar de que tenía más restricciones, Claro. ¿no? No le ha pasado lo que le ha pasado al rey emérito Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Sumergido en ciertos escándalos, ¿no? Y distante, fuera del país, ella no. Se mantuvo en su sitio, soportó vientos, guerras, cambios sustanciales en la sociedad, pérdida de poder, y ahí siguió. ahí está. No sé si recuerdas este episodio. Perfecto, Sí, creo que es Ramiro. ahí. Lamentablemente el tiempo nos ganó, pero muy interesante todo lo que has podido compartir conmigo y con los televidentes de Estación Central. Muy buenas Solo noches. permíteme decir una Sí. cosa más cortita, es empezar mis condolencias al pueblo británico, a la embajada acá por la partida de la reina Isabel. Creo que es una figura histórica, ¿no? Perfecto, por la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Muy buenas noches.